Dios les bendiga, hermanos. Busquen en su Biblia Hebreos 11, 8 al 16. Si no tiene una Biblia, levante la mano, le harán llegar una, o en la pantalla va a estar la lectura. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y en ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Señor añada bendición a su palabra y la iglesia dice amén. Gracias, hermanita. Nuestro hermano Miguel nos trae el mensaje de esta noche. ¿Cómo? Buen Dios y Padre, Señor, una vez más te damos gracias, Padre Santo, Señor. Pedimos, Padre, que prepares nuestros corazones, Señor, para este banquete, Padre, para esta enseñanza, Señor, este alimento, Padre, que tienes para nosotros en esta noche. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea hablando a través de mi hermano, Señor, que seas tú, Padre, proveyendo esa enseñanza que necesitamos, que podamos aplicarla, Padre, a nuestra vida, Señor, que podamos transformar, Padre, nuestro andar, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, Señor, con base, Padre, a la enseñanza que traes en esta noche. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, muy buenas noches a todos los hermanos. El Padre los bendiga grandemente. A todos los hermanitos que en este momento se reúnen bajo este techo y a todos los hermanos que en este momento también nos están viendo en la transmisión, ya sea en vivo o en diferido. La paz del Padre esté con todos ustedes. Bueno, hermanos, me alegra mucho ver caras nuevas, caras que se presentan ante la presencia del Padre para aprender de su palabra. El Padre los bendiga grandemente. Bueno, hoy vamos a seguir con un tema del cual ya habíamos estado hablando, que es de Egipto a la salvación, ¿sí? Y esta es la parte cuarta. No se asusten los que no han venido porque tenemos un breve resumen. Y lo que busca este mensaje tipo estudio es comprender un poquito que la salvación es un proceso, que la salvación tiene etapas. Y es evaluarnos a nosotros mismos en qué etapa estamos, o sea, revisarnos, ¿no? Y esto lo hemos hecho por medio de unas gráficas, por medio de dos gráficas, esta es una de las gráficas, donde hablamos de 3 etapas de la salvación. 3 etapas principales, que es la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces, las dos primeras, la justificación y la santificación, corresponden al plano terrenal, en el momento donde estamos. Y la última, que es casi la culminación de la salvación, es la glorificación.
Entonces, uno puede ver esta gráfica y puede ser un poco enredada, pero realmente es que nosotros pasamos de muerte a vida en Jesucristo. Entonces somos oidores, estábamos como malos oidores, pasamos a ser buenos oidores, se nos entrega el don de la fe en la justificación y por medio de ese don empezamos a creer. Entramos en un proceso de arrepentimiento, de nacer de nuevo, de una reconciliación nuevamente con Dios. De esta manera pasamos a la santificación, donde el eje fundamental de la santificación, y fue lo que estuvimos hablando la vez pasada, es el sello del Espíritu Santo. Y aquí es donde radica saber si usted es o no es salvo. Porque ese sello es entregado y expuesto, que son las arras y las promesas, en sus corazones. Entonces esto es muy importante saber si han sido o no sido sellados, y de esto estuvimos hablando la vez pasada. Que estar sellados produce frutos, produce cambios en mí que se ven tangibles, y esos cambios también se producen en otros. En lo que yo hablo en otros, transformo a otros y los llevo a esa salvación, ¿no? Entonces estamos hablando un poco de esto y esta es una de las primeras gráficas. Vimos la segunda gráfica, que es una narrativa de los primeros 6 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Padre en su inmensa misericordia nos muestra su proceso de salvación en toda su palabra. Entonces recordemos que ahí ustedes ven unas franjas de colores y es la historia de un pueblo que sale de la tierra prometida, que llegan a Egipto, o sea, en ese Egipto permanecen 400 años esclavizados y aparece un líder. Ese líder es Moisés, que es la sombra profética de Jesucristo, que saca a un pueblo de la esclavitud. Atraviesan el Mar Rojo y llegan al desierto. Y este desierto no es un mar de flores, es algo difícil. Vienen eventos como el maná que cae del cielo, el agua que sale de la roca, procesos como hacer el tabernáculo y el mobiliario. Se recibe la ley también. Y están también las primeras rebeliones. Ocurren cosas como el becerro de oro y todo esto. Y finalmente, después de 40 años de estar en este desierto, ellos atraviesan el río Jordán. Pero ¿quiénes atraviesan el río Jordán? No todos. Eso sí es clarísimo. No todos los que salieron de Egipto atraviesan el río Jordán para nuevamente, después de 440 años, volver a la tierra prometida, de donde habían salido sus ancestros. En la tierra prometida ya está la batalla de Jericó, la conquista y la distribución de la tierra. Y uno dirá, ¿y todo esto habla de la salvación? Sí, hermanos. Todo esto es un reflejo de nuestro andar. Estuvimos en la presencia de Dios, eso ustedes lo pueden ver en Romanos 3, 23, 24, ahí no está, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces todos nacemos en este plano existencial que es Egipto, es un sistema llenado de esclavitud, lleno de esclavitud, ¿cierto? De los sistemas, de todo lo que nosotros creemos que es el mundo, eso es Egipto. Entonces, en esta época, en esta etapa, perdón, de Egipto, nosotros éramos malos oidores. Alguna vez habíamos escuchado algo, ¿sí? Pero cuando nos volvemos buenos oidores, como dice Pablo, entramos en el proceso de la justificación. Entramos en ese proceso de ser sacados de Egipto, ¿cierto? De ese Egipto que nosotros teníamos, llevados a través del mar, que es entrar en el pacto del Padre por la sangre del Cordero, pasar ese mar y llegar al desierto. Y de la misma manera ese desierto se personifica en esa santificación. Cuando crecemos en la palabra, cuando realmente se ven los frutos de lo que nosotros nos hacemos llamar cristianos. Para finalmente, cuando el Padre lo disponga, llegar al plano de la glorificación, que es la culminación de esa salvación. Entonces la vez pasada estamos hablando de esto, todo esto era lo que estamos hablando, y viendo la importancia de ser sellados, ¿sí? Por el Espíritu Santo, para evaluarnos y saber si fuimos o no sellados, si recibimos o no esas arras, y vimos pasajes bíblicos, ¿cierto? Por ejemplo, estos fueron los pasajes que revisamos la vez pasada, que están en, por ejemplo, Efesios 1, 13 al 14, que habla que a través del buen oír, no solamente es sentarse aquí, y por sentarse y calentarse ya 2 horas yo soy salvo, de ninguna manera. ¿Sí? Es por retener. Pablo dice, es que si no retienen lo que escuchas, entonces creyeron en vano. O sea, ustedes tienen que retener. Entonces, esto nos produce eso lo encuentran en Efesios 1, 13 al 14. Vestidos y sellados. Eso nos hablaba de vestidos de un nuevo hombre,
que todo aquel que es sellado se viste, o sea, deja una vieja vestidura, un viejo hombre y se viste de un nuevo hombre. En 2 de Timoteo 19 hablábamos de alejarse de iniquidad. ¿Por qué? Porque después de que usted es sellado, usted tiene un compromiso, tal cual sería una novia, tiene un compromiso con su novio. Y eso que está pidiendo el Espíritu Santo es que usted se aleje de toda iniquidad. Y hablamos una lista larga de eso. Hebreos 3, 7 al 19. Entonces, nos hablaba de lo que el Espíritu Santo dice. O sea, el Espíritu Santo, después de que somos sellados, nos habla. Y nos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Entonces, sabemos que es rebeldía, pero él dice, no endurezcan sus corazones, y eso es otra muestra de que somos sellados, porque andamos conforme al Espíritu, como lo diría Romanos 8:14. Ya no andamos conforme a la carne, ¿cierto? Porque la carne produce muerte, y la carne son todos los asuntos de nuestra vida. El estudio, los proyectos, los planes, todo eso va a muerte. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, realmente piensan y están en las cosas de la vida eterna. Entonces eso es algo importante, que andemos conforme al Espíritu. Y finalmente Jesucristo, de una forma muy hermosa, resume todo eso en Juan 10, 27, 29, cuando él dice que sus ovejas lo oyen y lo siguen. Entonces recordemos que Juan 10, 27, 29 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y oyen mi voz que está en azulito es porque es la parte de la justificación, cuando nosotros aceptamos escuchar su voz, ¿cierto? Y somos buenos oidores porque retenemos la palabra, ¿sí? Y dice, y yo las conozco, pero las ovejas no se quedan quietas porque ahí sigue diciendo, y me siguen. Y eso es acción. Entonces yo no puedo solamente decir que soy cristiano, sino yo tengo que demostrar con mis hechos que soy cristiano. Yo tengo que demostrar con mis hechos que he nacido de nuevo. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, hasta este punto, cuando usted es sellado, vean lo que dice la palabra, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este momento uno puede decir que ya no va a ser arrebatado de la mano de Dios, cuando uno ha recibido ese sello. Dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces estos son los que son sellados, ¿no? Otro tema importante que hoy vamos a terminar es el perfeccionamiento, porque estamos hablando de este estado de santificación. Después de que usted recibe ese sello del Espíritu Santo, que trabaja de la mano con Dios, que usted es sellado, que recibe las promesas, unas promesas que se cumplen en este plano terrenal y otras que se cumplirán en un plano celestial, usted empieza a producir frutos, y no solamente eso, porque el resto de su vida es un constante perfeccionamiento, y eso nos lo dice la palabra. Entonces veamos, por ejemplo, que en Filipenses 1:13 nos dice, el que comenzó la obra, la perfeccionará. Estamos hablando del Padre. Y dice en el 6, vamos hasta la parte final, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, todo ese proceso de justificación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que nuestra vida, el Espíritu nos demanda y el Padre nos demanda que sigamos en perfección, que avancemos en perfección. ¿Cuál es el objetivo de ser perfeccionados? El objetivo de ser perfeccionados está en Efesios 4, del 11 al 13, y dice lo siguiente. Él mismo, estamos hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos. Y no estamos hablando de San Eustoquio y Santo Domingo, no, estamos hablando de los santos que son aquellos que han sido apartados. Esa es la definición de ser santo. Dice, volvamos al 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la finalidad de esto es la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este es un ideal. Entonces es un ideal como iglesia y nosotros también como cristianos, de llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Lo conseguiremos? Es muy difícil realmente, ¿sí? Pero lo que realmente se tiene que ver es que por lo menos lo estamos intentando, que tenemos que seguir adelante, como dice Hebreos 6 del 1 al 8. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y veamos que nos está hablando de estudiar la palabra y de ser congruentes con lo que estamos diciendo. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces dice que todos estos aspectos un cristiano común y corriente los debería saber. Y que adelantarse en esa perfección, avanzar en esa perfección es seguir escudriñando la palabra. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces eso es un proceso de santificación. El proceso de santificación, de ser sellados, producir frutos, incrementar mi fe, ¿cierto? Persistir, ser paciente, también es algo muy característico de eso, ser constantes, es la vida del cristiano. No es una vida, no es un mar de rosas, ¿sí? Y esto, por eso Pablo lo llama la carrera, ¿cierto? O la buena batalla. Entonces, recordemos que también la palabra dice que nuestra lucha, nosotros no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso está en Efesios 6:12. Entonces, esas luchas que nosotros tenemos es cuando nosotros le abrimos la puerta a estas entidades. Y nuestro proceso de santificación a veces se ve truncado por este tipo de cosas. Entonces, la batalla, la buena batalla de la cual nos habla Pablo, o de la carrera, es seguir persistiendo en el cristiano que nosotros queremos ser. O sea, no nos conformamos con el cristiano que hoy somos. Queremos ir a mejor y avanzamos en ser mejor. Y si hoy escudriño las palabras solamente 10 minutos, mañana le dedicaré 30 y pasado mañana 1 hora. Y se me tiene que convertir en una práctica. En 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, Pablo, ya terminando esta carrera, porque él ya sabía que en cuestión de días o semanas lo iban a asesinar en Roma, él escribe esto a Timoteo y dice, en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y eso está en amarillo porque es parte de este plano terrenal de la santificación. Dice, he guardado la fe, ese don que se le ha entregado a usted en el proceso de justificación desde el principio. Dice el 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo ya nos está diciendo algo muy interesante y es de los eventos en el estado de la glorificación. Y habla de coronas, por ejemplo. Entonces con esto estamos terminando el plano terrenal. Vimos ya la parte de la justificación, que es ser buenos oidores, se nos entrega el don de la fe, ¿cierto? Reconocemos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y entramos a ser sellados. Todo esto es el plano terrenal. Pero veamos que todo esto se concreta, se define, ¿cierto? Se culmina en el estado de la glorificación, que ya no es en este plano. Entonces veamos, por ejemplo, que en 1 de Pedro 1, 3, 5 nos dice lo siguiente, ¿cierto? Es la salvación que será manifestada en los tiempos postreros. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Usted cuándo renació? Pues cuando confesó con su boca quién era Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo para usted? Esa es la justificación. Dice, el para es con la función de, ¿cierto? Entonces nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza viva es lo que usted mantiene en su vida como cristiano. Y ahí viene la otra etapa. ¿Para qué yo mantengo esa esperanza viva? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso es que no se marchita. Reservada en los cielos. O sea, hay algo que es una herencia que Dios tiene para usted que está reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Cierto? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, hay una salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, veamos que Hebreos nos dice también de los que heredan las promesas. Todo lo de la glorificación son promesas. Si a usted le hicieron promesas como novia, a usted se las tienen que cumplir, ¿cierto? Y la novia es la iglesia. Entonces, Hebreos 6, 9, 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, ¿cierto? Porque hay muchos que son perezosos en la palabra. Entonces dice, al fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, recordemos que nosotros imitamos a muchos de los que están acá, principalmente a Jesucristo.
o ese es el objetivo. Pero el autor de Hebreos nos está diciendo también algo importante, ¿m? Que es que hay una herencia de esas promesas, ¿no? Y recordemos que Pablo muere, pero muchas cosas él las recibió en vida y otras de esas herencias, de esas promesas, las recibirá en el momento de la glorificación. ¿M? Entonces, y Jesucristo mismo se puso como ejemplo de ese de ser glorificados. Porque yo tengo esta imagen en verde, porque hace referencia a esa sección de volver a esa tierra prometida. ¿M? Recordemos que siempre la palabra nos muestra la glorificación vestidos de lino fino, ¿no? Eso tiene todo un significado. Entonces, leamos Romanos 8, 16, 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es parte de la santificación cuando usted ha recibido ese sello. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta parte de la glorificación nos damos cuenta que es un cumplimiento de promesas que se nos habían hecho en la vida, en este plano terrenal como cristianos. Y estos son difíciles de entender. Entender, de hecho, el plano de la glorificación es complejo, porque incluso darle orden cronológico de lo que va a pasar primero y va a pasar después es difícil. Incluso la palabra Pablo, que fue llevado al tercer cielo, posiblemente algunos no saben, pero Pablo fue llevado al tercer cielo y él dice, yo no sé si fue en la carne, yo no sé cómo, o sea, no entiendo toda esa experiencia, pero en 2 Corintios 12, del 1 al 4, en la parte final, en el 4, dice que fue arrebatado, él estaba hablando en tercera persona, pero estaba hablando él mismo, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso quiere decir que es difícil de escribir con palabras, eso es inefable. Entonces imagínense en Pablo hablando de algo como esto, de lo que es la glorificación, de lo que es ver estos eventos. De hecho, el mismo Jesucristo, en Juan 13, 12, cuando llega Nicodemo, que era un fariseo, y él trata de explicarle lo que es el reino de los cielos y lo que es nacer de nuevo. Y dice en Juan 3, 12, si os he dicho las cosas terrenales, ¿cierto? Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces quiere decir que esto es algo complejo, entender posiblemente todos estos eventos celestiales, la resurrección, los cuerpos que Dios le va a entregar a usted, va a llegar a este estado de glorificación, ¿cierto? Y todos los eventos, incluso la cronología. Es un poco complejo, pero no imposible, porque el mismo Padre nos entrega narrativas bíblicas como las que estamos estudiando, ¿cierto? Que es el regreso de ese pueblo a la tierra prometida, a esas promesas que el mismo Padre les había dado. Entonces, y más específicamente, es ese paso del desierto, cuando nuevamente entramos a esa tierra prometida o ese estado de glorificación, es el paso del desierto por el río Jordán. ¿Sí? Entonces ahí hay unos eventos principales que nos dan pistas de cómo van a ser las cosas en el momento de la glorificación. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar solamente de estas dos primeras, y yo lo invito, hermano o hermana, que usted siga conectado dentro de 15 días para que revisemos las otras. Las dos primeras hablan de quiénes van a llegar a la glorificación. ¿Sí? Estos son eventos que pasaron del pueblo real cuando estaban en el desierto y pasaron a la tierra prometida. Entonces el pueblo pasó por el río Jordán, tenemos un evento de las 12 piedras, tenemos el paso del tabernáculo, del mobiliario, ¿sí? También atravesó el río Jordán, el maná se termina, lo que ellos habían comido durante 40 años, ¿sí? Hasta ahí llegó en el río Jordán y ellos saben que la tierra da su fruto, lo dice la palabra, ¿sí? Y finalmente la conquista y distribución de la tierra. Entonces ellos conquistaron la tierra y se la distribuyeron. Entonces, ¿quiénes llevamos? Paso por paso. Primero, el pueblo pasó por el río. Y aquí es muy interesante porque vamos a hacer un análisis de quiénes van a llegar a esa glorificación. Entonces, lo que pasó en ese momento, históricamente, en ese río Jordán, 40 años después de haber salido de Egipto, está el pueblo acá, ¿sí? Y Josué, que es el nuevo líder después de Moisés, manda a los sacerdotes a entrar al río Jordán, cargando el arca del pacto. ¿Sí? Y ellos entran y apenas tocan ese lecho del río, el río se detiene completamente. El río Jordán se detiene de igual manera como el Mar Rojo se había abierto hace 40 años.
¿sí? Y de esa manera ellos empiezan a pasar en seco. ¿A dónde? Allá en el fondo se ve la tierra prometida. Entonces, pero la pregunta es, ¿quiénes fueron los que pasaron? Y yo ya lo había dicho, no fueron todos los que salieron de Egipto. ¿Mm? Entraron los niños, los que no eran un pueblo rebelde, ¿sí? Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque incluso Números 14, 28 al 31 nos habla de esto, de que hubo un pueblo rebelde y el pueblo rebelde se tiene que quedar en el desierto, ¿sí? Ellos no van a pasar. ¿Mm? Entonces Números 14, 28, 31 nos dice lo siguiente, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esos eran los dos únicos espías que decían que sí se podían tomar esa tierra. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces esto es una imagen de lo que es el cristiano. Desprecian la salvación, desprecian el hecho de conocer la palabra, de conocer a Jesucristo por la palabra, y muchos, como dice la palabra, quedarán tendidos en el desierto. El mismo Pablo repite esto en 1 Corintios, dejándonos una advertencia muy clara, que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Sí? Y eso es una falsa, digamos que una falsa ilusión que a veces muchos cristianos dicen, no, es que yo con que venga acá calientecilla una hora, yo ya soy salvo. No, veamos qué dice 1 Corintios 10, 1 al 12. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces está hablando de esa época, está en amarillo porque es en el momento del desierto. Dice el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y está en café, ¿por qué? Porque hace referencia a Egipto. O sea, ellos habían salido posiblemente físicamente de Egipto, pero sus corazones nunca habían salido de Egipto. Los que adoraron un becerro salieron de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. ¿Mm? Entonces de estos son los que no se agrada a Dios. De los que siguen con su concupiscencia, que siguen con sus tradiciones, que siguen con sus cosas, que siguen y siguen y siguen. ¿Cierto? Y el Padre les da oportunidad porque sus misericordias son nuevas cada día. ¿Mm? Entonces dice el 5. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Idólatras no solamente es poner una imagen. Idolatrar también es idolatrarme a mí mismo, idolatrar el dinero, idolatrar mis hijos, idolatrar el trabajo, poner cualquier cosa por encima del papel de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es idolatría. Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Sigue diciendo la palabra. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no mire que no caiga. No, es que yo ya soy salvo porque yo pongo un programa antes de acostarme a dormir, porque yo vengo acá una hora. El que cree que está firme, y no porque yo esté aquí parado quiere decir que estoy muy firme, el que cree que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Y estamos hablando del aspecto de la salvación. Esta es una advertencia muy fuerte y muy clara que Pablo nos hace de los que no van a entrar. Pero ¿qué quiere decir esto? Que este pueblo en 40 años nunca pecaron, o sea, ya los que el Padre dijo, ok, estos se quedan y estos sí van a pasar. O sea, que estos niños que fueron creciendo
que eran de 20 años para abajo y fueron creciendo, nunca pecaron y su justicia, sus obras fue lo que les permitió entrar. Veamos qué dice la palabra. Dice Deuteronomio 9:1-5, oye Israel, tú hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que hace pasar delante de ti como fuego consumidor y que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Sigue diciendo la palabra. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia. Entonces no es por la justicia, y uno no va a llegar a poseer toda la tierra prometida y no va a llegar a poseer todas esas promesas por mi justicia. ¿Cierto? Dice, no digas eso, que es por mi justicia. A mí ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti, no por tu justicia. Y en la parte de la justificación vimos que el Padre es el que a mí me tiene que entregar en su sacrificio esa justificación, para que yo me presente ante Dios justo, que yo no puedo a través de mis obras. Entonces el Padre es el que me entrega esa justificación. Jesucristo en la cruz recibe mis pecados y yo recibo de Él esa justificación. Entonces no es por nuestra justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué fue lo que les permitió realmente pasar en seco a este pueblo? Que también había transgredido, que también había pecado. Recordemos que estos niños fueron creciendo, estuvieron en el 40 años en el desierto aproximadamente. En esta imagen nosotros nos damos cuenta, hermano, el otro micrófono, hermano, ese se va a terminar. Entonces, recordemos que, ¿qué fue lo que detuvo? ¿Qué fue realmente lo que detuvo esta agua para que ellos pasaran? Fue el arca, ¿cierto? O sea, Josué mandó a los sacerdotes con el arca y el arca fue realmente instantáneamente la que detuvo este río, un río de juicio que venía sobre este pueblo, y ellos pudieron pasar, no por la justicia de ellos, sino por la misericordia de Dios. ¿Quién representa esa arca? Recordemos qué tenía el arca. El arca por dentro tenía 3 cosas. La ley, ¿cierto? Las tablas que se habían escrito de la ley. Tenía la vara de Aarón que había reverdecido, que simboliza el sumo sacerdote y simboliza resurrección, ¿cierto? Y también tenía el maná. Alguien dijo, yo soy el pan de vida. Entonces esto nos está llevando a que esta es la interpretación correcta. Jesús es el que nos justifica ante el Padre. Entonces, llegar a ese proceso de glorificación es entender que no es por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios. Porque cuando estuvimos, y escuchemos esto, porque cuando estuvimos en vida, confesamos su nombre ante los otros. Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ha usted confesado el nombre de Jesucristo en su vida? Entendiendo que no es solamente decir Jesús, Jesús, sino es confesar ante los otros para salvación. Mateo 10, 32-33 nos dice lo siguiente. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue, y está diciendo que me niegue. Y veamos algo muy interesante. Nosotros no solamente negamos a Jesucristo con lo que decimos, sino con nuestras acciones. Porque una cosa es decir acá que yo soy cristiano y otra cosa es salir al mundo y hacer algo completamente distinto que niega que soy cristiano. Una cosa es estar acá y decir que soy cristiano y calentarse ya 1 hora, y otra cosa es irme allá a tradiciones paganas. Una cosa es quedarme acá y decir que soy cristiano y que en el mundo me conozcan por ladrón, por avaro. Una cosa es venir acá y decir que soy cristiano y que me conozcan en el mundo por muchas cosas
¿Qué es iniquidad? Entonces, volvemos al punto. Dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos queda por hacer? Arrepentirnos, hermanos. Queremos llegar a ese estado, queremos llegar y ser reclamadores de esas promesas. Tenemos que entrar en arrepentimiento. El Padre es misericordioso, nuevas son sus misericordias cada día. La palabra nos dice lo siguiente en primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, si realmente en algún punto, nosotros estamos fallando de este proceso de santificación, donde nos tenemos que esforzar a diario, escudriñar la palabra, ir al Padre Celestial en arrepentimiento verdadero. No decir me arrepiento y lo vuelvo a hacer. O me arrepiento y me siguen conociendo en el mundo como alguien que no es cristiano. Y por culpa de eso vituperan el nombre de Jesucristo allá afuera. Véanlo, ese es cristiano. Y hace y dice, ese es cristiano. Pero si hay arrepentimiento sincero, el Padre también nos va a confesar porque nosotros hemos confesado su nombre. Ahora, el segundo evento del que íbamos a hablar es de estas 12 piedras. ¿Sí? Entonces son otros de los eventos que pasaron cuando el pueblo iba a pasar el Jordán. Recordemos que este pueblo, ¿cierto? No todos iban a entrar, ya nos quedó muy claro, pero las 12 piedras, que es otro evento que pasa en el río Jordán, nos dejan eso muy clarito. Nos confirman que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, este evento, para los que no lo saben, te los voy a contar así. Cuando Josué manda a los sacerdotes a entrar con el arca del pacto, el río, ¿qué pasa? Ya habíamos dicho, se detiene, ¿cierto? Se detiene el río Jordán y ellos pueden pasar en seco. Pero en ese momento en el que todos están pasando, los últimos en retirarse tenían que ser los sacerdotes. Pero en ese momento llama a 12 de los líderes de las 12 tribus, 12 príncipes, y le dice: cada uno de ustedes coja una piedra del lecho del río, o sea, de ahí, del lodo, del fango, agarre una, que la vamos a llevar en seco, y con esto vamos a hacer un altar. Vamos a hacer algo conmemorativo de que el pueblo pudo pasar en seco. Y los príncipes empezaron a tomar las piedras y a sacarlas de ahí, perfectamente como se les había dicho. Pero al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, Josué con su propia mano levantó 12 piedras al lado de los pies de los sacerdotes. Otras 12 piedras. Después, finalmente, cuando ya todo el pueblo había pasado, se retiraron los sacerdotes y llegó el río y nuevamente cubrió todo. ¿Sí? Ese fue el paso del río Jordán. Entonces, veamos que esto es una confirmación de que no todos van a entrar. ¿Sí? Estas piedras es una confirmación de eso, porque 12 se quedaron y 12 pasaron. ¿Sí? 12 se van a quedar metidas en ese río y 12 que estaban en el lodo cenagoso, que no tenían esperanza, que nunca habían visto la luz, esas piedras pasaron. Y recordemos que el Salmo 42 nos dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y eso es muy hermoso porque nosotros tenemos esa esperanza, ¿sí? Entonces, vemos que esto es una confirmación de lo que venimos hablando, de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿sí? De hecho, en Jeremías 3, del 14 al 15 nos dice: 2 de cada familia. Y eso es una reflexión interesante. ¿Por qué? Porque si yo le dijese a usted en su familia, dentro de su familia, si el padre dice que va a tomar solamente 2 de su familia, es posible que se empiecen a mirar entre ustedes y es muy posible que ya se sepa cuál serían. Si hoy fuese el día, es posible que ustedes digan: uy, es posible que estos 2 sean. O es posible que yo no sea. ¿Sí? Y dice Jeremías 3, 14, 15: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces nos está diciendo que sí hay 12 piedras las cuales van a pasar, ¿sí?
Porque, y hoy decíamos a alguien, ¿el por qué? Porque grande es su misericordia. Hoy el hermano Carlos no nos pusimos de acuerdo y llegó con ese pasaje. Porque grande es su misericordia para todos los que se arrepienten. Grande es su misericordia. Entonces, muchas de las parábolas, esto no es nuevo de que no todos van a entrar. Muchas de las parábolas de Jesucristo nos hablaban de eso. Por ejemplo, en Mateo 25 tenemos las 10 vírgenes, ¿sí? 10 sensatas, 5 insensatas y 5 sensatas. ¿Qué hacían las sensatas? Ponían ¿qué? Aceite en sus lámparas, ¿cierto? Aceite en sus lámparas. Lo hacían. ¿Por qué? Porque sabían que el esposo volvía, venía. ¿Sí? Pero 5 eran insensatas. Y nunca tomaron, ¿cierto? La precaución de guardar aceite hasta cuando se escuchó el grito, ahí viene el esposo, y ahí sí se empezaron a preocupar. Pero ya era muy tarde, se les había acabado el aceite. Y solamente 5, que eran las sensatas, pudieron entrar, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con la parábola de estos pescadores de Mateo 13. Nos habla que el reino de los cielos es esto, que van a llegar, van a sacar peces del mar y ya en esa reselección, estando afuera, van a empezar a seleccionar qué sirve y qué no. ¿Qué nos decía Pablo? El que mire que está firme, mire que no caiga. El que piensa que está firme. También en Mateo 13 tenemos la parábola del sembrador. Muchas de estas semillas caen en piedra, muchas en el camino, otras se las comen los pájaros. Pero hay unas que sí caen en el terreno que tienen que ser. ¿Y cómo se sabe? Porque producen fruto, hermanos. No porque se hacen llamar cristianos. No, porque producen frutos. Para ellos y para otros. Se ve esa transformación real. Y finalmente tenemos ahí en el otro cuadrito, Mateo 22, que nos habla de esta boda. Es una boda donde un padre de familia hace una boda, invita a un pueblo, ellos no quieren ir, dicen, no, yo estoy ocupado, entonces salen a las calles, agarren al que sea, bueno o malo, no importa, y ya dentro de la boda llega alguien y le pregunta, ¿y usted por qué no está vestido de boda? Y a ese lo amarran y lo echan afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, todas las parábolas de Jesucristo nos muestran de que no todos los llamados terminan siendo escogidos. Y eso quiero que quede mucha claridad en eso. Porque hasta ahorita estamos entendiendo que es el entrar a la glorificación. Mateo 7, 22, 23 nos confirma esto, nos dice, muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces estos 2 primeros eventos de los que estamos hablando, que es el paso de este pueblo a través del río Jordán y estas 12 piedras, nos muestra algo, que muchos se van a quedar, pero que la única manera de poder entrar es a través de la sangre de Jesucristo. De hecho, la representación del arca de Noé, cuando la misma mano de Dios cierra la puerta, simboliza eso. Muchos van a quedar afuera, pero solamente un pequeño grupo va a poder entrar, ¿cierto? A través de esa puerta. Jesucristo dice, yo soy la puerta, ¿cierto? Y cuando salga van a encontrar pastos. Y no solamente hablaba de un redil, también hablaba posiblemente del arca. Posiblemente también habla de esta iglesia que el Padre quiere que entren en salvación, que entren realmente en este proceso, que lo tomen en serio. En Hebreos, finalmente ya terminando, en Hebreos 3:12, hay una aclaración de la razón por la cual no se va a poder entrar. Hebreos 3:12, 19 dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es una lucha, tenemos que mantener firme. Entre tanto que se dice, si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
Sigue diciendo la palabra. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quiénes estuvo con él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, hermanos. Dios en este momento nos hace esa invitación, que dejemos de ser incrédulos, que dejemos de ser rebeldes, que demos ese paso de fe. Esa es la invitación que hoy Dios nos está haciendo, porque hay muchos que somos rebeldes en uno, en otro aspecto. Y el Padre está diciendo, deja de ser rebelde, porque entonces no vas a alcanzar estas promesas que tengo para ti. Y vas a ser uno de los que van a quedar postrados en este desierto. Finalmente, nos dejo con 1 Corintios 6, 9 al 20. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a eso sumémosle asesinos. Y a eso sumémosle una cantidad de cosas. Y veamos que uno diría, uy, pero es que estoy limpio de todo eso. Yo no practico nada de eso. Mentirosos somos, hermanos. ¿Sí? Y asesinos también, porque el que habla en contra de su hermano ya lo ha asesinado. Y eso lo dice el mismo Jesucristo. Dice, estos no heredarán el reino de Dios. Dice el 11. Y esto erráis algunos. Lo está diciendo el mismo Pablo, esto erramos algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos tomamos en serio este proceso de la salvación, analizamos en qué etapa estamos. ¿Queremos llegar a ese estado de glorificación? Que esas promesas tan hermosas que tienen el Padre para nosotros se concreten en nosotros. Recordemos que la palabra dice que la novia va a llegar sin tacha, sin arruga, sin mancha, inmaculada va a llegar. ¿A quién? A su esposo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que muchos de los que son tacha, arruga o mancha se van a quedar. Eso es una reflexión, hermanos. Y hoy yo quiero hacer un llamado a los hermanos que se hacen aquí hoy presentes. Si usted en este momento quiere decir, yo quiero esas promesas que el Padre tiene para mí en los cielos, de las cuales vamos a hablar, y yo quiero andar en sus caminos, quiero dejar atrás todo lo que he sido, quiero ser una nueva criatura, quiero que el mismo Padre esté gobernando mi vida y la maneje, porque a veces nos es difícil. Si usted en este momento, hermano, ha sentido ese llamado que el Padre le está haciendo, pase aquí al frente o levante la mano y oramos en este momento. Todos vamos a orar para que usted acepte a Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque esa va a ser su garantía, que en el momento de llegar al Jordán usted pueda atravesarlo. Si alguno en este momento en su corazón o en sus casas están sintiendo esto, hermano, entregue su corazón a Cristo, entregue su vida a Cristo, entregue sus planes a Cristo, porque lejos de Él poco podemos hacer, poco y nada vamos a hacer. Y no haría otra cosa más triste que ver de nuestra familia a ellos que se iban a pasar y que nosotros nos quedemos en el desierto porque no quisimos tan siquiera confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si usted ha sentido ese llamado hoy, hermano, hermana, ¿sí? Hoy de los que asisten, levante su mano, sin miedo, hermano, sin miedo, hermana. Vaya en sus casas y confiese hoy que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por tu sangre preciosa, Señor. Sabemos, amado Padre, Señor, y reconocemos el poder que tú tienes sobre nosotros. En este día, amado Padre, como siempre, llegamos a ti humillados, llegamos, amado Padre, pidiéndote perdón, porque sabemos que no obramos, Señor, como los cristianos que deberíamos ser, Señor.
porque a veces nos cargamos un título demasiado grande, Señor, y que es demasiado pesado, Señor, y que contrasta grandemente con lo que somos en el mundo, afuera. Te pedimos perdón por esto, Señor, porque no somos dignos de ser llamados tus hijos, Señor, cuando en el mundo hacemos todo lo contrario de lo que es digno de ti. Y por culpa de nuestro comportamiento, Señor, o de no dar los frutos pertinentes a nuestra salvación, Señor, es vituperado tu nombre. Amado Padre, Señor, perdónanos. Nuevamente llegamos en arrepentimiento a ti, en arrepentimiento sincero, Señor. Y te pedimos que una vez más, Señor, seas tú, Señor, llevando nuestra mano, Señor, conduciéndonos por este desierto, dándonos el maná que necesitamos, amado Padre, Señor, para entenderte, para escudriñarte, para amarte cada día más, amado Padre. Te pedimos que nos lleves de la mano a través de este desierto, Señor, para que nos des esa agua de la roca, para que podamos aliviar esta sed, Señor. Sabemos, amado Padre, que vienen tiempos difíciles y te pedimos, amado Padre, Señor, que seas tú conduciendo nuestra mano a través de este desierto. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, de los nuestros, de aquellos que son rebeldes. Te pedimos perdón por nosotros mismos, Señor, por nuestra rebeldía. Y te pedimos, amado Padre, Señor, que seas tú conduciendo nuestra mano, Señor, hasta el momento en que tengamos que atravesar ese Jordán, Señor. Que tengamos que verte nuevamente a cara, Señor. ¿Con qué cara vamos a llegar a ti, amado Padre, Señor? Ayúdanos, amado Padre, Señor, a enderezar nuestro camino, a no mirar hacia atrás cuando estemos tomando el arado, porque sabemos que vamos rectos, Señor, y sabemos, amado Padre, Señor, que si ha venido algo cojo en nosotros, Señor, se va a enderezar. Agradecemos, Padre Santo, porque inmensas son tus misericordias y nuevas cada día. Agradecemos por este grupo, por esta familia de Monte Sinaí. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, por aquellos que nos están viendo en este momento, Señor. Y si tú en este momento, amado Padre, Señor, estás poniendo esto en sus corazones, haz este llamado, Señor. Que ellos puedan esta noche, Señor, hincar sus rodillas y aceptarte como su Señor y su Salvador. Agradecemos, Padre Santo, Señor, todo lo que nos entregas y todo esto lo dejamos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo los quiero invitar para dentro de 15 días para que sigan mirando. Si quedaron interesados en este tema, hermano, no se lo pierda. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Qué es lo que sigue simbolizando? ¿Qué es el paso del tabernáculo? ¿Por qué hay un maná que se terminó? Y si hay una conquista y una distribución de la tierra. Recordemos que la palabra dice que los mansos heredarán la tierra. Padre, los bendiga grandemente. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano. Hermanito, pasamos en tiempo de testimonios o peticiones de oración. Si alguien tiene un testimonio o una petición, por favor, puede levantar su mano y le hacemos llegar el micrófono.